Muchas gracias por continuar con el desarrollo de este su espacio al despertar. Ustedes saben que la Cámara de Cuentas tiene un rol importantísimo como ente fiscalizador de los fondos públicos y de acuerdo a la Constitución es el organismo fiscalizador externo por excelencia de los fondos del Estado. Y sobre ese tema vamos a hablar con uno de los que se está postulando para presidir esa instancia pública y que hace unos años, no tanto, solo 17 años, fue presidente de la Cámara de Cuentas. Me refiero al doctor Máximo Castillo Sala, a quien le damos la bienvenida a su espacio al despertar. ¿Cómo está, Máximo? Gracias, Wellington. Gracias, Raquel. Buenos días. Estoy aquí a su plena disposición. Bueno, doctor Máximo. Realmente hay una situación. He escuchado que poca gente se han postulado al cargo de querer dirigir los destinos de la Cámara de Cuentas, porque lamentablemente, despectivamente dicen la Cámara de Cuentos, porque se ha visto con muchos escándalos. ¿Por qué usted aspira a volver a la Cámara de Cuentas? Bueno, ahí me hiciste 3 preguntas en una. Lo primero, sobre la cantidad de postulantes, ya no son pocos. Estamos hablando de que al cierre del plazo que dio la Cámara de Diputados eran 443. Se habla que ya solo quedan 402, en vista de que hubo algunos que tal vez no reunían los requisitos y fueron separados. Esa es la primera pregunta que tú me haces. La segunda pregunta con relación a la Cámara de Cuentos. Señores, el pueblo dominicano tiene mucha sabiduría y cuando se habla de la Cámara de Cuentos, da la impresión, Raquel, de que es como una ironía, como una burla, y no es así. Yo creo que cada vez que un ciudadano dominicano habla de la Cámara de Cuentos, lo que está es expresando una preocupación. ¿Qué tipo de preocupación? La preocupación de que esa es la entidad de mayor importancia a nivel del manejo fiscal de los recursos del Estado, con lo cual el país no puede avanzar si eso no funciona. Y la ciudadanía vive preocupada por la cantidad de escándalos y de problemas que se han escenificado en esa institución. Entonces, cuando un ciudadano dice de manera irónica, de manera tal vez burlándose, la Cámara de Cuentos, lo que está es en el fondo de su alma expresando una preocupación. Entonces, cuando hablen de la Cámara de Cuentos, entiendan siempre que no es una burla, es una preocupación de la ciudadanía porque ese organismo, en la mayor parte de las ocasiones, no ha desempeñado el papel que la Constitución de la República y la Ley 1004 le asignan. Y eso entonces viene en detrimento del desarrollo del país en sentido general, porque si no hay una economía sana, si no hay una supervisión de los recursos públicos, lamentablemente no puede haber un país que vaya en camino real y efectivamente del desarrollo. Y la tercera pregunta, con respecto a por qué quiero volver a la Cámara de Cuentas, quiero decirle que doy gracias a Dios que durante yo fui presidente de la Cámara de Cuentas, entró a la institución el programa de modernización. Y en base a ese programa de modernización que se ejecutó conjuntamente con el Congreso de la República y con el sistema de justicia, Procuraduría y Suprema Corte de Justicia, la Cámara de Cuentas se dio a conocer a la sociedad, y no solo se dio a conocer, sino que fue el primer momento de su historia en que este organismo pudo elevarse a los requerimientos que la sociedad demanda. Ese programa de modernización terminó prácticamente nosotros saliendo en el año 2006. Y saliendo el año 2006, entonces entró la primera gestión, la segunda y posteriormente la tercera gestión, que han sido muy cuestionadas por la sociedad dominicana. Pero en base a ese programa de modernización pudimos conseguir que la entidad se desarrollara con tecnología de punta, que al país ingresara una forma de auditar distinta a lo que se veía en el día a día de la República Dominicana, sino que ya se estaba haciendo en base a los requerimientos internacionales que implicaban que los grupos de auditores no fueran simple y llanamente grupos de contadores, sino que a partir de ese momento se implementaron los grupos de abogados auditores, de ingenieros auditores, habían hasta abogados en el sistema, en los grupos de auditoría, los economistas, los contadores, los administradores de empresas y profesionales afines. Eso le dio una modalidad al tipo de auditoría que permitía profundizar más
en los requerimientos, en las situaciones de cada institución, y permitió que las auditorías se realizaran de manera más acabada y rindieran mejor resultado al país en base a la transparencia, que es lo que se persigue, a la orientación de los administradores de recursos públicos para que actuaran sin cometer irregularidades, para que actuaran, vamos a decir, haciendo buena práctica de gobierno, y eso permitió que la Cámara de Cuentas se desarrollara. Pudimos además instalar 3 regionales para que las distintas provincias del país tuvieran los auditores ahí en el seno de la sociedad. Esas regionales ubicamos una en La Romana para toda la provincia del este del país, ubicamos una en Santiago de los Caballeros para las 14 provincias del Cibao y ubicamos una en Azua para la provincia del sur. ¿Cuál es la ventaja de estas regionales? ¿Por qué eran útiles? No era solo por el simple hecho de que las regionales ayudaban a que los auditores estuvieran en el mismo seno de los administradores de recursos públicos, sino que además le permitían a la Cámara de Cuentas y al país realizar la labor de fiscalización de manera más económica. Porque no es lo mismo tú enviar un grupo de auditores desde la ciudad de Santo Domingo, pagando pasaje, pagando alojamiento, pagándole viático, hacia una provincia lejana como la Altagracia, Montecristi, Dajabón y esa provincia fronteriza, que cuando esos auditores están en el seno de la comunidad. Lo primero es que ayudan a que la labor de fiscalización imprima hacia los administradores una actitud de respeto hacia los recursos públicos. Lo segundo es que la auditoría se hace más económica por el hecho de que están allí. Pero además se le da oportunidad a los profesionales de esa distinta provincia de participar a nivel del empleo, a nivel del conocimiento que han adquirido en las universidades en la labor de auditoría. Entonces lo que les quiero decir en síntesis es que el programa de modernización cumplió el fin que perseguía y nosotros nos sentimos en ese sentido totalmente satisfechos con lo que se hizo. Por esa razón, y viendo nosotros que ahora hay una crisis permanente a nivel de Cámara de Cuentas y que uno de los elementos, además de los requisitos que exige la Constitución y la ley para la designación de los miembros de la Cámara de Cuentas, entendemos que luego del programa de modernización es fundamental que los que vayan a integrar la Cámara de Cuentas y el que vaya a presidirla conozcan la interioridad de la institución para que la puedan hacer arrancar. Porque hemos visto que las últimas gestiones que se han designado, lo único que han hecho es 4 años ir a aprender de la entidad, de la interioridad de la entidad y del papel de la Cámara de Cuentas y no la han podido hacer arrancar. Entonces se necesita en este momento, y es un llamado que le he estado haciendo y que reitero a los legisladores que tienen la facultad de nombrar a los miembros de la Cámara de Cuentas, que en este momento crucial de crisis institucional que vive la Cámara de Cuentas, que tiene una mora muy alta de institucionalidad y una mora muy alta de fiscalización, que tomen en cuenta que para que la Cámara de Cuentas pueda arrancar y cumplir con el rol que le demanda la sociedad, se requiere, además de los requisitos que exige la Constitución, que exige la ley 1004, que sean conocedores de la interioridad de la institución para que puedan hacerla arrancar a breve término, porque las últimas gestiones administrativas de los últimos 5 años han acumulado un déficit de fiscalización tan grande de recursos que yo le pudiera asegurar a ustedes que llega a más, en los últimos 5 años, más de 4 billones de pesos dominicanos no han sido auditados y deben ser auditados en un término de 4 meses a partir de que los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas tomen acción en la Cámara de Cuentas. Ese papel de fiscalización de la administración pasada no puede quedar desapercibido, porque no sabemos cómo se manejaron esos recursos. La sociedad no sabe en qué se invirtieron esos recursos, ni cuál fue el avance que tuvo cada entidad con el uso de esos recursos. Entonces, eso le corresponde a los miembros que vienen. Pero además, te puedo decir, Wellington y Raquel, que hay un déficit institucional muy importante que los nuevos miembros deben cumplir, y es por ello que se requiere de que sean personas que sean conocedoras de la entidad. Por ejemplo, la Constitución de la República y la Ley 1004 establecen el Sistema Nacional de Control y Auditoría. Ese sistema engloba la labor de fiscalización del Congreso Nacional en primer término,
La labor de fiscalización de la Contraloría General de la República. Pero si los jueces están apandillados como estuvieron en lo pasado, no hay manera de hacer auditoría y de hacer buen trabajo. Bueno, lo que pasa, Raquel, es que ya ese apandillamiento va a terminar porque vienen nuevos miembros. Y estos nuevos miembros deben venir con la conciencia de esa responsabilidad, como te decía Raquel. Esa labor de dictar los reglamentos correspondientes al Sistema Nacional de Control y Auditoría, que abarca la labor de fiscalización del Congreso en primer término, de la Contraloría como auditor interno y la Cámara de Cuentas como auditor externo, de la sociedad dominicana que tiene un papel de fiscalización que hay que reglamentarlo, y es a la Cámara de Cuentas que le compete reglamentar todo esto. Pero además, dime tú una cosa, Raquel y Wellington, ¿qué pasa con la declaración jurada de bienes? ¿Eso es simple y llanamente una declaración para guardarla ahí? ¿O para darle responsabilidad al Ministerio Público sobre las responsabilidades tan amplias que tiene el Ministerio Público de investigar? No, es a las cámaras de cuentas que le corresponde investigar las declaraciones. Y para investigar las declaraciones, la Cámara de Cuentas debe reglamentar la forma, el procedimiento de hacerlo. No lo han hecho. Entonces, ¿qué pasa? Las declaraciones se depositan, se guardan, un funcionario X que sale, dice que nada más tiene tal cantidad de recursos, y cuando se investiga a fondo tiene 10 veces más. Oiga, yo siempre he criticado el hecho de que los funcionarios presentan una declaración jurada, pero entonces la autoridad competente no tiene algo para contrarrestar eso que han presentado. O sea, debería realizarse una investigación previamente o posteriormente a la entrega para que esos datos sean cotejados y se verifique que se corresponden con la realidad. Pero hay otras situaciones que yo entiendo que también son graves alrededor de la Cámara de Cuentas, y es el tema de la credibilidad. Yo creo que dentro de los problemas ese es uno de los más graves. La Cámara de Cuentas en estos momentos adolece de una falta de credibilidad grave ante la sociedad dominicana. De hecho, el Estado está apelando a la Contraloría para que audite las instituciones en el proceso de la instalación del nuevo gobierno, lo que evidentemente no se corresponde con lo que establece la ley. Pero entonces también hay que tomar en cuenta, doctor, el tema de que el Estado ha crecido enormemente. O sea, si usted hace una comparación de lo que era el Estado hace 17 años cuando usted era presidente, ahora, al día de hoy, la diferencia es abismal. Entonces hay que analizar también, ¿es falta de voluntad o falta de recursos de la Cámara de Cuentas para cumplir con el rol que establece la ley? Lo primero es que hay que delimitar, como tú planteabas, Wellington, lo que es la actividad de la Contraloría. Eso está muy definido en la ley que rige la Contraloría y la que rige la Cámara de Cuentas. La labor de control previo de la Contraloría es el seguimiento del día a día de la administración pública. El Contralor y su equipo deben estar siempre en la administración, porque son los que orientan permanentemente a los administradores de recursos públicos de la forma como deben ejecutar cada uno de los planes de la entidad. Deben estar ahí. Pero además, esa labor de fiscalización interna de la Contraloría es una labor de soporte para la Cámara de Cuentas entrar posteriormente. Cuando no hay levantamiento de control interno, que es el papel de la Contraloría, y la Cámara de Cuentas entra, tiene que hacer doble trabajo. Entonces, por eso que te digo que a través del Sistema Nacional de Control y Auditoría y los reglamentos que deben regir la relación entre los distintos controles, el interno y el posterior, el control previo y el control posterior, que es el interno y el externo, también hay que regular todo el Sistema Nacional de Control y Auditoría. Entonces, con respecto a ese aspecto y la pregunta que tú haces con respecto a que el país ha crecido, pero las necesidades del país a nivel institucional son las mismas. Y el descrecimiento en la calidad de los servicios que le brindan las entidades de fiscalización al Estado Dominicano ha seguido bajando. Sí, pero no es lo mismo fiscalizar 50.000 millones a fiscalizar 1 billón que ya... Yo te podría decir que en términos prácticos la labor técnica es la misma. Y tú hablabas de la falta de voluntad. Sí, es verdad, hay falta de voluntad de hacer las cosas, porque cuando entran los actores políticos a la labor de fiscalización se distorsiona. La labor de fiscalización tiene que ser equidistante de la actividad partidista y debe ser equidistante de la actividad propiamente política. La labor de fiscalización debe tener, como nosotros lo entendemos, la responsabilidad de cumplir la ley, de cumplir la Constitución. Si tú te divorcias de eso y lo que tienes es, por ejemplo, amiguismo en el trabajo que tú vas a realizar, o va con otro criterio que no es el que está expreso en la ley,
tanto en la Constitución como en la ley, tú te vas a desviar. Entonces, lo primero que tú tienes que tener es la conciencia de a qué tú vas a la Cámara de Cuentas. Si tú vas a cumplir con amigos o tú vas a cumplir con la ley. Son dos cosas distintas. Y para concluir, la pregunta más importante que tú me hiciste, no importa que el Estado dominicano se haya convertido en un Estado del tamaño de los Estados Unidos a nivel del manejo de los presupuestos, las labores técnicas y las labores, por ejemplo, de control van a ser siempre las mismas. Pero implica mayor Entonces, personal, implica mayor cantidad de recursos humanos. Sí, pero te voy a dar un dato. Cuando nosotros dirigíamos la Cámara de Cuentas, está bien que no eran 17 como tú dijiste, eran nada más 13 años atrás. El presupuesto que nosotros manejábamos era un cuarto del presupuesto que se maneja ahora. Y con ese pequeño presupuesto nosotros teníamos 3 veces más auditores que lo que hay ahora. Pero no solo eso. La labor de fiscalización se hizo con mucho más efectividad que lo que se está haciendo ahora. Es que ahora pero no, además, es que no se estaba haciendo nada, o sea, la comparación no viene. Pero además, Wellington, además, es bueno que tú tomes en cuenta, con ese presupuesto de un cuarto, estaba el Tribunal Superior Administrativo que se manejaba conjuntamente con la Cámara, que requería una inversión de recursos cuantiosa también, conjuntamente con la labor técnica de la Cámara. Y todo se hizo de manera eficiente y los recursos alcanzaron y sobraron. Cuando yo inclusive terminé en el año 2006, la entidad no tenía un solo peso de deuda y dejamos en las arcas más de 15 millones de pesos sin uso. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? No se trata de más o menos recursos, se trata de la voluntad de hacer la cosa bien y de usar la técnica y el conocimiento adecuado para que las cosas se hagan bien. Yo te aseguro a ti, te aseguro, que si el Congreso designa un grupo de miembros apartado de los criterios que deben ser en este momento, que son el cumplimiento de los requisitos de la Constitución y de la ley, y ese elemento que yo estoy planteando de que deben ser personas conocedoras de la entidad, los recursos que se empleen en esa designación durante 4 años, solo van a servir para que ese grupo de miembros venga a aprender durante 4 años de la interioridad de la institución y no van a poder hacerla arrancar como no ha arrancado en las últimas 3 gestiones. Entonces no es una cuestión de más o menos recursos, es una cuestión de voluntad y de actitud firme de frente al cumplimiento de la ley y de la Constitución de la República y la necesidad y la demanda vehemente que tiene la sociedad dominicana de transparencia y de verdadera fiscalización. Doctor Máximo Castillo, estamos entrevistando al doctor Máximo Castillo, él aspira a presidir la Cámara de Cuentas. Doctor Máximo, a propósito de usted aspirar, en caso de que usted llegue a ser elegido, ¿qué plano tiene usted a favor de la Cámara de Cuentas, de llegar a ser el director de la Cámara de Cuentas? Lo primero que haríamos, Raquel, es relanzar el programa de modernización, que es lo único que le ha permitido a la Cámara elevarse. Relanzarlo con mayor fuerza. Y en la medida que relanzamos el programa de modernización, seleccionar un personal, es decir, incrementar el número de auditores, tanto nuevos de las universidades como los viejos auditores, en los cuales el Estado Dominicano hizo una gran inversión de recursos, el Banco Interamericano de Desarrollo, el gobierno de Taiwán y otras entidades que hicieron donación para esta modernización, recursos que se han perdido porque cuando llegaron los nuevos miembros, cancelaron todo ese personal. Tenemos que darle oportunidades a los nuevos profesionales para prepararlos para que aprendan a auditar el sector público. Tenemos que buscar a los viejos auditores que vengan a la Cámara de Cuentas y evaluarlo para ver cuál es su actitud, si esa inversión que se hizo en ellos todavía tiene utilidad y emplearlo en la Cámara de Cuentas para que el grupo de auditores crezca. Que en lugar de 200 auditores, nosotros teníamos casi 700 auditores. El país pueda contar con 1.400 auditores nuevos, con disposición, con actitud para hacer el trabajo, pero las regionales que destruyeron, que nosotros construimos, 3 regionales para los distintos puntos cardinales del país, más la desentación, el adesentamiento de la sede principal en la capital, ahora no serían 3 regionales, nosotros sembraríamos el país de regionales. Serían 6 regionales. Hay que pedir presupuesto máximo entonces para eso. Lo que pasa es, Wellington, que optimizar lo que recibe. Exacto, hay que optimizar los recursos que recibe la Cámara. Si hay mucha gente que está percibiendo dinero en la Cámara de Cuentas porque los remandó. Hay mucha botella. Los recomendó Perencejitos Sutanejos. No, yo te digo un caso hipotético. Si hay mucha gente que está cobrando, una lista de millones de pesos de gente que están cobrando 50, 60, 70 mil pesos porque lo mandó Perencejitos Sutanejito.
sin cumplir la labor de Cámara de Cuentas, eso hay que borrarlo, porque esos recursos hay que dirigirlos a la necesidad del país. Claro. Doctor, se está planteando que a la Cámara de Cuentas vayan figuras que estén al margen de la partidocracia política. O sea, quieren que suceda algo parecido a lo que sucedió en la Junta, a lo que ha sucedido en la Procuraduría, y aparentemente esa es la historia que quieren que se repita. ¿Usted está de acuerdo en que las personas evaluadas como parte de su postulación a la Cámara de Cuentas sean escogidos en base a su no militancia en los partidos políticos? Bueno, fíjate, para definir eso hay dos situaciones distintas. Una cosa es ser militante de un partido político y otra cosa es ser político. ¿Qué tú eres? ¿Tú eres militante? Ninguna de las dos. Sí, tú sí eres, espérate, bueno. Vamos a aclarar una cosa. Lo primero es que políticos somos todos en la sociedad dominicana. Bueno, eso sí. Sí. Todos somos políticos en la sociedad dominicana. Tú eres político, Raquel es político, David es político, todos somos políticos. Desde ese punto de vista, sí, pues somos ciudadanos. Yo soy político porque cada actividad de vida que nosotros realizamos es una actividad política. Claro. Ahora, político partidista, que vayan a cumplir la función de un partido, no. Yo estoy de acuerdo que no sean políticos partidistas. Yo no soy político partidista. Yo me pasé la mayor parte de la vida mía siendo político partidista y renuncié definitivamente a ser político en lo que me queda de vida. ¿Por qué? Porque me di cuenta que no aportaba al país. Como político partidista no aportaba al país. Entonces yo estoy de acuerdo que los que vayan a la Cámara de Cuentas no sean partidistas, porque los partidistas van a estar pendientes de la línea política que se le lanza, que se le manda y a cumplirla. Ahora, el que vaya a la Cámara de Cuentas, político de la sociedad, porque todos somos políticos, debe ir a cumplir con la Constitución. Su amigo, su hermano, debe ser la Constitución de la República y las leyes adjetivas, todas. Y que vaya a cumplir con la Constitución y con la ley. No puede ir a cumplir líneas políticas, no puede ir a cumplir línea económica de sector económico, no puede ir a cumplir línea de amigos ni de familia. Debe ir a cumplir con el país en base a lo que establece la Constitución, en base a lo que establece la ley. Entonces, no podemos confundir a la sociedad con un eufemismo que usan algunos sectores para disputarle a los que han ganado elecciones la participación de gente prestante en determinadas funciones públicas por el hecho de que sean partidistas o no sean partidistas. Todas las entidades que quieran tener representación deben participar en las elecciones y ganar elecciones. La sociedad civil, la llamada sociedad civil, hay una parte sana de la sociedad civil y hay una parte que busca, bajo ese manto de sociedad civil, disputarle puesto a los que han ganado elecciones. Entonces eso hay que definirlo. Doctor. Político partidista es uno, no soy político partidista. Ahora, político como toda la sociedad dominicana, sí lo soy. Doctor, el día pasado se dio una discusión a nivel público por el tema de que supuestamente no se habían auditado las finanzas manejadas por el PLD. Entonces salieron unas cartas a relucir ahí de que el presidente de la Cámara de Cuentas solicitó auditar al partido y que aparentemente hubo una resistencia. ¿Le faltó firmeza al presidente de la Cámara de Cuentas para hacer cumplir su rol? Claro que le faltó firmeza, porque si la Cámara de Cuentas tiene la facultad constitucional de que cuando dice voy a auditar tal entidad, no se puede negar. Y si una entidad se niega por el hecho de que crea que políticamente tiene mucha influencia, existen los mecanismos de ley para ponerlo en ejecución en ese caso. Entonces, al presidente de la Cámara de Cuentas, una persona decente, bien preparada, que eso no está en juego, como los demás miembros de la Cámara de Cuentas y como los anteriores miembros de la Cámara de Cuentas. Son gente prestante, profesionales muy sólidos, con mucha preparación curricular, pero no es de eso que se trata de cumplir la Constitución, cumplir la ley. Se trata de conocer la entidad y de conocer el rol de la entidad. Y si, como he dicho, reitero, los próximos miembros que lleguen no conocen la institución por dentro, vamos a caer en el país en la situación de 3 gestiones de Cámara de Cuentas ya fracasadas. 1, 2 y 3, que se han pasado cada una 4 años, estamos hablando de 12 años, sin hacer arrancar la institución, y los recursos que se emplean, que se invierten en la Cámara de Cuentas se pierden, pero no solo se pierden eso, sino que lo que se invierte en cada año en el presupuesto nacional, el país no conoce el destino, porque el organismo encargado de fiscalizar y de rendirle ese informe al Congreso y de hacer auditoría
y de dictar reglamentos para el saneamiento de la administración pública es la Cámara de Cuentas y no lo ha hecho. ¿Y cuál era la sanción que le correspondía en ese caso al PLD? Someterlo a la justicia, someter a la justicia a los que se hayan negado, los funcionarios del más alto nivel del PLD, que se hayan negado a recibir la Cámara de Cuentas, había que ponerlo en manos del Ministerio Público. Okay. Pero ¿qué resultaba en ese momento? Que había un cuello de botella con el Ministerio Público, porque era un Ministerio Público nombrado por el partido de gobierno, que cuando le mandaran ese nombramiento ahí se iba a quedar como quedaron muchas auditorías de gestiones, de la gestión que nosotros encabezamos, que se mandaron al Ministerio Público y ahí se quedaron porque no había interés. Ahora nosotros felicitamos al presidente Luis Abinader, que ha trazado la pauta para un Ministerio Público independiente. Ese Ministerio Público independiente tiene la facultad de someter a cualquier funcionario que encuentre que ha cometido irregularidad, pero además las acciones de la Cámara de Cuentas a nivel de fiscalización van a tener un resultado final distinto, porque ese Ministerio Público no va a paralizar y va a engavetar auditoría como pasaba en el pasado. Ese Ministerio Público le va a dar curso. Entonces el país está en presencia de un acontecimiento novedoso a nivel de transparencia, a nivel de lucha contra la corrupción, que la Cámara de Cuentas está llamada a jugar un papel importante en ese nuevo escenario que presenta el país en favor de la colectividad nacional. Finalmente, de mi parte, perdón Raquel, ¿cae en la ilegalidad el Estado al procurar que sea la Contraloría que audite los fondos públicos, o está deslegitimada la Cámara de Cuentas para hacer ese trabajo en este momento? La acción del presidente Luis Abinader en el sentido de que no confía en la actual Cámara de Cuentas es legítima. Pero no cae en la ilegalidad. Y la sociedad completa tiene ese mismo criterio. Y cuando Luis Abinader le pide a la Contraloría que audite, no cae en ilegalidad. La única situación que hay en esto es que la auditoría de la Contraloría no tiene el mismo efecto que la de la Cámara de Cuentas. La Contraloría, al ser parte de la administración pública, al ser el auditor interno del Estado, al ser parte del gobierno, no es un extrapoder como es la Cámara de Cuentas y no tiene la facultad de hacer sometimiento a la justicia. Entonces el papel de la Contraloría es un papel, una acción que debe ser complementada con la de la Cámara de Cuentas. Contraloría y Cámara de Cuentas son dos pájaros, son dos alas del mismo pájaro. Una que inicia el proceso y otra que lo concluye. Entonces la Contraloría perfectamente en este momento puede estar haciendo lo siguiente: dándole seguimiento a todo lo que encontraron, y eso es legal. Dándole soporte a todo lo que encontraron y haciendo levantamiento de control interno, y eso es legal. Y cuando entre la Cámara de Cuentas se va a apoyar en la labor de la Contraloría y va a terminar todas las auditorías y va a hacer los sometimientos del lugar, los sometimientos donde hayan hallazgos, donde hayan indicios de responsabilidad penal cometido por los funcionarios pasados, van a llegar a la justicia. Entonces la acción de Contraloría y Cámara de Cuentas son simultáneas, no hay ilegalidad en las acciones de la Contraloría. Okay. Bueno, lamentablemente el tiempo es cruel. Hay muchas preguntas, doctor Máximo, pero vamos a tener que hacer otra invitación para abarcar todos esos temas. Muchas gracias por en tu programa Al Despertar. Esta es su casa, ya usted sabe. Tiene una cita pendiente aquí a las 6 de la mañana próximamente. Gracias, Raquel. Gracias, Welly. Siempre a la orden. Bueno, Raquel, vamos a la pausa y en breve continuamos con el desarrollo del espacio Al Despertar.